Hola, ¿cómo están? Un abrazo le envío a cada uno de ustedes, estimados audiolectores. Espero se encuentren muy bien. Eh, Hoy vamos a comenzar con la narración de una novela llamada El difunto Matías Pascal, del escritor italiano Luigi Pirandello. Capítulo primero. Premisa. Una de las pocas cosas, es más, tal vez la única que yo sabía con certeza, era esta, que me llamaba Matías Pascal. Y me aprovechaba de ello. De cuando en cuando alguno de mis amigos o conocidos demostraba haber perdido el juicio hasta el punto de venir a verme para pedirme algún consejo o sugerencia. Yo me encogía de hombros, entornaba los ojos y les respondía: yo me llamo Matías Pascal. Gracias, amigo mío, ya lo sabía. ¿Y te parece poco? En verdad, tampoco a mí me parecía mucho. Pero entonces ignoraba qué quería decir no saber ni siquiera esto, es decir, no poder ya contestar cuando hacía falta yo me llamo Matías Pascal. Espero que alguien quiera compadecerme. Cuesta tan poco. Imaginándose la atroz amargura de un desgraciado que de repente descubre que, sí, nada, en una palabra, ni padre ni madre, ni cómo fue o cómo no fue, y que quiera indignarse, cuesta todavía menos, ante la corrupción de las costumbres y los vicios y la tristeza de los tiempos en que vivimos, que pueden ser motivo de tanto mal para un pobre inocente. Pues bien, empiece, si gusta. Pero es mi deber advertirle que no se trata propiamente de esto. De hecho, podría exponer aquí, en un árbol genealógico, el origen y la descendencia de mi familia y demostrar cómo no solamente he conocido a mi padre y a mi madre, sino además, por un largo transcurso de tiempo, a mis antepasados y sus hechos, no todos realmente dignos de elogio. Y entonces, pues bien, mi caso es bastante extraño y diferente, tan extraño y diferente que me dispongo a narrarlo. Durante unos 2 años fui, no sé si más cazador de ratones que guardián de libros en la biblioteca, que un tal Monseñor Bocamassa, en 1803, quiso dejar al morir a nuestro municipio. Resulta claro que este monseñor debía de conocer poco la naturaleza y las costumbres de sus conciudadanos, o tal vez esperó que su legado encendería con el tiempo y con la comodidad en el ánimo de estos el amor por el estudio. Hasta ahora puedo dar testimonio de ello, no se ha encendido. Y esto lo digo en elogio de mis conciudadanos. Es más, el municipio se mostró tan poco agradecido a Bocamassa que ni siquiera quiso erigirle, aunque fuera medio busto, y dejó los libros durante muchos y muchos años amontonados en un amplio y húmedo almacén, de donde luego los sacó, ya podéis pensar en qué estado, para alojarlos en la apartada iglesuca de Santa María Liberale. No sé por qué razón desconsagrada. Aquí los encomendó, sin ningún discernimiento, a título de beneficio y como sinecura, a algún desocupado bien recomendado que por 2 liras al día, para guardarlos, y también sin guardarlos en absoluto, soportara durante algunas horas el olor del moho y de la antigüedad.
Tal suerte me tocó también a mí, y desde el primer día concebí un tan mísero aprecio por los libros, tanto si son impresos como manuscritos, como algunos antiquísimos de nuestra biblioteca, que ahora no me habría puesto nunca a escribir si, como he dicho, no considerara realmente extraño mi caso y de tal índole que pudiera servir de enseñanza a algún curioso lector que por casualidad, realizándose finalmente la antigua esperanza del bueno de Monseñor Bocamasa, viniera a esta biblioteca, a la que dejo este manuscrito, con la obligación, sin embargo, de que nadie pueda abrirlo hasta después de 50 años de mi tercera, última y definitiva muerte. Ya que por el momento, y solo Dios sabe cuánto me duele, yo me he muerto ya 2 veces. Pero la primera por equivocación y la segunda, ya veréis. Capítulo segundo. Premisa segunda, filosófica a manera de excusa. La idea, o mejor, el consejo de escribir, me la ha dado mi reverendo amigo don Eligio Pellegrinotto, que en la actualidad tiene en custodia los libros de la Bocamasa y al cual confiaré el manuscrito en cuanto esté terminado, si llega a estarlo. Lo escribo aquí, en la iglesia desconsagrada, a la luz que me llega de la claraboya, allá arriba, en la cúpula. Aquí, en el ábside reservado para el bibliotecario y cerrado por una baja cancela de columnas de madera, mientras don Eligio resopla bajo la tarea que ha asumido heroicamente de poner un poco de orden en esta Babilonia de libros. Me temo que no lo consiga nunca. Nadie antes de él se había preocupado de saber, por lo menos aproximadamente, dando una ojeada de pasada a los lomos, qué tipo de libros había legado aquel monseñor al municipio. Se creía que todos, o casi todos, trataban de materias religiosas. Ahora, Pellegrinotto ha descubierto, para mayor consuelo suyo, una gran variedad de materias en la biblioteca de Monseñor. Y como los libros fueron cogidos sin ningún orden del almacén y amontonados tal como venían, la confusión es indescriptible. Entre estos libros se han estrechado por vecindad amistades de lo más engañosas. Don Eligio Pellegrinotto me ha dicho, por ejemplo, que le ha costado no poco trabajo separar de un tratado muy licencioso sobre el arte de amar a las mujeres 3 libros de Antonio Mucio Porro del año 1571, Una vida y muerte de Faustino Materuzzi, Benedictino de Polirone, que algunos llamaban Beato, biografía editada en Mantua el año 1625. A causa de la humedad, las pastas de los 2 volúmenes se habían pegado fraternalmente. Es preciso hacer notar que en el libro segundo de aquel licencioso tratado se habla largamente de la vida y de las aventuras monacales. Don Eligio Pellegrinotto, encaramado todo el día en una escalera de farolero, ha pescado en las estanterías de la biblioteca muchos libros curiosos y agradabilísimos. De cuando en cuando encuentra uno, lo tira desde arriba con garbo sobre la gran mesa que está en el centro. La iglesuca resuena por el ruido.
se levanta una nube de polvo de la que escapan asustadas 2 o 3 arañas. Yo corro desde el ábside saltando la cancela. Cazo primero con el libro las arañas por la mesa polvorienta. Luego abro el libro y me pongo a hojearlo. De esta manera, poco a poco he tomado gusto por tales lecturas. Ahora don Eligio me dice que mi libro debería estar escrito de acuerdo con el modelo de estos que él va descubriendo en la biblioteca. Es decir, tener su sabor particular. Yo me encojo de hombros y le contesto que no es trabajo para mí. Y luego, otras cosas me preocupan. Todo sudado y polvoriento, don Eligio baja de la escalera y sale a respirar una bocanada de aire al huertecillo que ha logrado hacer salir aquí detrás del ábside, protegido todo alrededor con palos y pinchos. «Ah, mi reverendo amigo», le digo yo, sentado en el pequeño muro con la barbilla apoyada en el pomo del bastón, mientras él atiende a sus lechugas. No me parecen estos tiempos apropiados para escribir libros, ni siquiera en broma. Con respecto a la literatura, como también con respecto a todo lo demás, yo repito mi acostumbrado lema: «Maldito sea Copérnico». ¿Y qué tiene que ver Copérnico con todo eso?, exclama don Eligio, incorporándose con el rostro ardiendo bajo el sombrero de paja. Sí tiene que ver, don Eligio, porque cuando la Tierra no giraba, y dale, si siempre ha girado, no es verdad. El hombre no lo sabía y por tanto era como si no girara. Por tanto, tampoco ahora gira. Se lo dije el otro día a un viejo campesino. ¿Y sabe usted lo que me contestó? Que era una buena excusa para los borrachos. Por otra parte, tampoco, usted perdone, puede poner en duda que Josué paró el sol. Pero dejemos estar esto. Yo digo que cuando la tierra no giraba y el hombre, vestido de griego o de romano, hacía tan bonito en ella y tenía tan alto concepto de sí mismo y se complacía tanto con la propia dignidad, creo que podía resultar bien aceptada una narración minuciosa y llena de ociosos particulares. ¿Se lee o no se lee en quintiliano? Como usted me ha enseñado que la historia tenía que estar hecha para contar y no para demostrar. No lo niego, rebate don Eligio, pero también es verdad que nunca se han escrito libros tan minuciosos, es más, tan detallados en los más pequeños particulares como desde que, según usted dice, la Tierra ha comenzado a girar. Está bien. El señor conde se levantó temprano a las 8:30 en punto. La señora condesa se puso un vestido lila con un rico adorno de encajes en el cuello. Teresina se moría de hambre. Lucrecia se afligía de amor. ¡Oh, Dios santo! ¿Y qué quiere usted que me importe eso? ¿Estamos o no estamos sobre un invisible trompo que tiene como su riago un rayo de sol? Sobre un granito de arena enloquecido que gira y gira y gira sin saber por qué, sin llegar nunca a destino, como si encontrara gusto en girar así, para hacer que sintamos tan pronto un poco más de calor, tan pronto un poco más de frío, y para hacernos morir, con frecuencia con la conciencia de haber cometido una secuela de pequeñas tonterías y después de 50 o 60 vueltas. Copérnico, don Eligio mío, ha arruinado a la humanidad irremediablemente. Ahora nos hemos ido acostumbrando todos, poco a poco, a la nueva concepción de nuestra infinita pequeñez, a considerarnos casi menos que nada en el universo.
con todos nuestros hermosos descubrimientos e inventos. ¿Y qué valor quiere, pues, que tengan las noticias? No digo de nuestras miserias particulares, sino también de las calamidades generales. Ahora ya, las nuestras son historias de gusanos. ¿Ha leído aquel pequeño desastre de las Antillas? Nada. La tierra, pobrecita, cansada de girar, como quiso aquel canónigo polaco, sin finalidad, ha tenido un pequeño movimiento de impaciencia y ha soplado un poco de fuego por una de sus tantas bocas. Vaya usted a saber lo que le ha producido esa especie de bilis. Tal vez la estupidez de los hombres, que nunca han sido tan fastidiosos como ahora. En fin, varios millares de gusanos asados. Y vamos tirando. ¿Quién habla ya de ello? Sin embargo, don Eligio Pellegrinotto me hace observar que por cuantos esfuerzos hagamos en el cruel intento de arrancar, de destruir las ilusiones que la próvida naturaleza nos ha creado con buena finalidad, no lo conseguimos. Por fortuna, el hombre se distrae fácilmente. Eso es verdad. Nuestro municipio, ciertas noches señaladas en el calendario, no enciende los faroles y con frecuencia, si está nublado, nos deja a oscuras. Lo que quiere decir en el fondo que seguimos creyendo que la luna no está en el cielo sino para darnos luz por la noche, como el sol durante el día y las estrellas para ofrecernos un magnífico espectáculo. Seguro. Y gustosos solemos olvidar que somos átomos infinitesimales para respetarnos y admirarnos unos a otros, y somos capaces de matarnos por un pedacito de tierra o de dolemos de ciertas cosas que, si estuviéramos verdaderamente compenetrados de lo que somos, tendrían que parecernos miserias incalculables. Pues bien, en gracia de esta distracción providencial, además de por la extrañeza de mi caso, yo hablaré de mí mismo, pero todo lo levemente que me sea posible. Es decir, dando solamente aquellas noticias que considere necesarias. Algunas de estas sin duda no me honrarán mucho, pero yo me encuentro ahora en unas condiciones tan excepcionales que puedo considerarme ya como fuera de la vida y por tanto sin obligaciones ni escrúpulos de ninguna clase. Comencemos. Capítulo 3. La caza y el topo. He dicho con demasiada precipitación al principio que he conocido a mi padre. No le he conocido, tenía yo 4 años y medio cuando se murió, habiéndose marchado con un velero suyo a Córcega por ciertos negocios que hacía allí. No volvió más, muerto a causa de una perniciosa enfermedad en 3 días, a los 38 años. Sin embargo, dejó en buena posición a su mujer y a sus 2 hijos. Matías, que sería yo y fui, y Roberto, 2 años mayor que yo. Algún viejo del pueblo se complace todavía en dar a entender que la riqueza de mi padre, la cual, sin embargo, no debería ya hacerle sombra, pues ha pasado desde hace tiempo a otras manos, tenía orígenes, digámoslo así, misteriosos. Pretenden que la obtuvo jugando a las cartas en Marsella con el capitán de un vapor mercante inglés, el cual, después de haber perdido todo el dinero que llevaba encima, y que no debía de ser poco, se había jugado además un gran cargamento de azufre embarcado en la lejana Sicilia, por cuenta de un comerciante de Liverpool. ¿Saben hasta esto? ¿Y el nombre? De un comerciante de Liverpool
que había fletado un vapor. Por tanto, desesperado después de zarpar, se había ahogado en alta mar. Así el vapor había arribado a Liverpool, aligerado también del peso del capitán. Por suerte tenía como lastre la malicia de mis conciudadanos. Poseíamos tierras y casas. Sagaz y aventurero, mi padre no tuvo nunca sede estable para sus negocios. Siempre rondando con su velero, compraba donde encontraba mejores cosas y en mejores condiciones, y enseguida revendía mercancías de todo tipo. Y para no sentirse tentado a acometer empresas demasiado grandes y arriesgadas, invertía, a medida que las lograba, las ganancias en tierra y casas. Aquí, en su pueblo, donde tal vez pensaba descansar pronto en la abundancia tan fatigosamente conquistada, contento y en paz entre la mujer y los hijos. Así compró primero la tierra de las Due Riviere, rica en olivos y en moreras. Luego la finca de la Stia, incluso hoy día muy productiva y con buen manantial de agua que fue aprovechado para el molino. Luego toda la ladera de Sperone, que era la mejor viña de nuestra comarca, y finalmente San Rochino, donde edificó una deliciosa villa. En el pueblo, además de la casa en que vivíamos, compró otras casas y toda la manzana, ahora reducida y acomodada a arsenal. Su muerte casi improvisa fue nuestra ruina. Mi madre, inadecuada para el gobierno de la heredad, tuvo que confiarlo a uno que, por haber recibido tantos beneficios de mi padre, hasta el punto que cambió de estado, creo que debía de sentir por lo menos la obligación de un poco de gratitud, la cual, además del celo y de la honestidad, no le hubiera costado ningún sacrificio, ya que estaba espléndidamente remunerado. ¡Qué santa mujer mi madre! De naturaleza esquiva y placidísima, tenía tan poca experiencia de la vida y de los hombres. Cuando hablaba parecía una niña. Hablaba con acento nasal y reía también con la nariz, ya que siempre, como se avergonzaba de reír, apretaba los labios. De constitución muy débil, después de la muerte de mi padre estuvo siempre delicada de salud, pero nunca se quejó de sus males, ni creo que se enojara dentro de sí misma, ya que los aceptaba resignada como una consecuencia natural de su desgracia. Tal vez debía de esperar morirse también a causa del dolor, y seguramente daba las gracias a Dios que le conservaba la vida, aunque fuera tan arrastrada y atribulada por el bien de sus hijos. Tenía por nosotros una ternura casi morbosa, llena de sobresaltos y de congoja. Quería que estuviéramos siempre cerca de ella, como si temiera perdernos, y solía enviar a las criadas a que registraran la casa en cuanto alguno de nosotros se alejaba. Como una ciega, se había abandonado a la guía del marido. Al quedarse sin él, se sintió perdida en el mundo y no volvió a salir de casa a excepción de los domingos, por la mañana temprano, para ir a misa en la cercana iglesia, acompañada por las dos viejas criadas a las que ella trataba como parientas. Es más, en la misma casa se limitó a vivir en 3 habitaciones solamente, abandonando las muchas otras a los escasos cuidados de las criadas y a nuestras diabluras. En estas habitaciones emanaba de todos los muebles de antigua factura, de las cortinas descoloridas, aquel olor especial de las cosas antiguas que parece como la respiración de otro tiempo. Y recuerdo que más de una vez yo miré a mi alrededor con una extraña consternación que me producía la silenciosa inmovilidad de aquellos viejos objetos que hacía tantos años que estaban allí sin uso, sin vida.
Entre aquellos que venían a visitar con más frecuencia a mi madre, se encontraba una hermana de mi madre, solterona extravagante, con un par de ojos de hurón, morena y orgullosa. Se llamaba Escolástica. Pero se entretenía cada vez que venía poquísimo, porque de repente hablando se enfadaba y salía corriendo sin saludar a nadie. Yo, cuando era muchacho, le tenía mucho miedo. La miraba con ojos abiertos, especialmente cuando la veía ponerse en pie de un salto, enfurecida, y le oía gritar, dirigiéndose a mi madre y golpeando rabiosamente el suelo con un pie. ¿No oyes qué ruido a hueco? ¡El topo! ¡El topo! Aludía a Malagna, el administrador que nos abría la fosa subrepticiamente a nuestros pies. Tía Escolástica, lo he sabido después, quería a toda costa que mi madre volviera a casarse. Las cuñadas no suelen tener estas ideas ni dar estos consejos, pero ella tenía un sentimiento áspero y despectivo de la justicia. Y más por esto, sin duda, que por amor hacia nosotros, no podía tolerar que aquel hombre nos robara de aquella forma, a mansalva. Ahora bien, dada la absoluta ineptitud y la ceguera de mi madre, no había otro remedio que un segundo marido. Y además lo señalaba en la persona de un pobre hombre que se llamaba Jerónimo Pomino. Este era viudo, con un hijo que vive todavía y se llama Jerónimo, como el padre. Muy amigo mío, es decir, más que amigo, como lo diré luego. Desde muchacho venía con su padre a nuestra casa y era la desesperación mía y de mi hermano Berto. El padre, de joven, había aspirado asiduamente a la mano de tía Escolástica, que no le había hecho caso, como por otra parte no había hecho caso a ningún otro. Y no porque no se hubiera sentido dispuesta a amar, sino porque la más lejana sospecha de que el hombre amado por ella hubiese podido traicionarla, aunque solo fuera con el pensamiento, le habría hecho cometer, decía ella, un delito. Para ella todos los hombres eran unos hipócritas, unos bribones y unos traidores. ¿También Pomino? No, Pomino no. Pero se había dado cuenta de ello demasiado tarde. De todos los hombres que habían aspirado a su mano y que luego se habían casado, ella había conseguido descubrir alguna traición, cosa que le había proporcionado mucho placer. Solo de Pomino, nada. Al contrario, el pobre hombre había sido un mártir de la mujer. ¿Y por qué, pues, ahora no se casaba con él? Vaya, porque era viudo. Había pertenecido a otra mujer en la que acaso alguna vez hubiera podido pensar. Y luego porque, vamos, se veía desde 100 leguas que a pesar de su timidez estaba enamorado. Estaba enamorado. Ya se comprende de quién. Pobre señor Pomino. Ya os podéis imaginar si mi madre hubiera consentido nunca en ello. Le hubiese parecido un auténtico sacrilegio, pero tal vez ni siquiera creía la pobrecita que tía Escolástica hablara en serio. Y se reía de aquella manera suya particular cuando su cuñada se enfadaba ante las exclamaciones del pobre señor Pomino, que se encontraba presente en las discusiones y al que la solterona dedicaba los elogios más desmesurados. Me imagino cuántas veces habrá exclamado, removiéndose en su asiento como sobre un potro de tortura: ¡Oh, santo nombre de Dios bendito! Hombrecito lindo, atildado, de ojillos azules mansos. Creo que se empolvaba y que tenía también la debilidad de ponerse un poco de colorete, muy poco, un velo en las mejillas. Seguro que se complacía de haber conservado hasta su edad los cabellos,
que se peinaba con grandísimo cuidado en forma de mariposa y se alisaba continuamente con las manos. Yo no sé cómo hubieran andado nuestros asuntos si mi madre, no por ella misma, sino en consideración al porvenir de sus hijos, hubiese seguido el consejo de tía Escolástica y se hubiese casado con el señor Pomino. Pero no hay duda de que peor de cómo fueron, confiados a Malagna, el topo, no hubieran podido ir. Cuando Berto y yo fuimos mayores, gran parte de nuestra hacienda se había esfumado, pero hubiéramos podido, por lo menos, salvar de las garras de aquel ladrón el resto, que si bien ya no con esplendidez, nos hubiera permitido vivir sin necesidades. Fuimos dos vagos. No quisimos preocuparnos de nada y seguimos viviendo de mayores como nuestra madre nos había acostumbrado de pequeños. No había querido ni siquiera mandarnos a la escuela. Un tal Pinzone fue nuestro ayo y preceptor. Su verdadero nombre era Francisco o Juan del Cinque, pero todos le llamaban Pinzone, y él se había acostumbrado tanto que se llamaba a sí mismo Pinzone. Era de una delgadez que daba escalofríos. Altísimo de estatura y hubiese sido más alto si el busto de repente, como si estuviera cansado de crecer grácilmente hacia arriba, no se hubiera curvado bajo la nuca, formando una discreta joroba, de la cual parecía salir penosamente el cuello, como el de un pollo desplumado, con una gran nuez protuberante que le iba arriba y abajo. Pinzone solía esforzarse en apretar los dientes y los labios, como para morder, castigar y esconder una sonrisa cortante que era característica suya. Pero el esfuerzo en parte resultaba inútil, porque esta risita, al no poder salir por los labios de esta manera aprisionados, le salía por los ojos, más aguda y burlona que nunca. Muchas cosas debía de ver con esos ojillos en nuestra casa, que ni nuestra madre ni nosotros veíamos. No hablaba tal vez porque no consideraba que era su deber hablar o porque, como yo creo más razonable, gozaba de ello en secreto, venenosamente. Nosotros hacíamos de él todo lo que queríamos. Él nos dejaba hacer, pero luego, como si quisiera estar en paz con su conciencia, cuando menos lo esperábamos, nos traicionaba. Un día, por ejemplo, nuestra madre le ordenó que nos llevara a la iglesia. Se acercaba la Pascua y teníamos que confesarnos. Después de la confesión, una visita a la mujer de Malagna que estaba enferma y enseguida a casa. Figúrense qué diversión. Pero en cuanto estuvimos en la calle, los dos propusimos a Pinzone una escapada. Le pagaríamos un buen litro de vino con tal de que él, en lugar de a la iglesia y a casa de Malagna, nos dejara ir a la stía a buscar nidos. Pinzone aceptó, felicísimo, frotándose las manos con los ojos brillantes. Bebió, fuimos a la finca, hizo el loco con nosotros durante 3 horas, ayudándonos a encaramarnos a los árboles, encaramándose él mismo. Pero por la noche, de regreso a casa, en cuanto mi padre le preguntó si habíamos confesado y habíamos visitado a Malagna, verá, le diré, repuso con la cara más dura del mundo y le contó punto por punto todo lo que habíamos hecho. De nada servían las venganzas que nos tomábamos de esas traiciones. Y sin embargo me acuerdo de que no eran cosa de risa. Una noche, por ejemplo, Berto y yo, sabiendo que solía dormir sentado en el arquibanco o en el recibidor, en espera de la cena, saltamos furtivamente de la cama, en la que nos habían metido por castigo antes de la hora acostumbrada, y conseguimos encontrar un tubo de estaño de lavativa de 2 palmos de largo, y lo llenamos con agua jabonosa de lavadero. Así armados, fuimos cautelosamente hasta él, le acercamos el tubo a la nariz y ¡shh! Le vimos pegar un salto hasta el techo.
No será difícil imaginar lo que debíamos aprovechar de nuestros estudios con tal preceptor. Sin embargo, la culpa no era toda de Pinzone, ya que él, con tal de hacernos aprender algo, no reparaba en métodos ni en disciplina y recurría a 1000 expedientes para atraer de alguna manera nuestra atención. Conmigo, que era de naturaleza impresionable, solía conseguirlo, pero él tenía una erudición totalmente suya, curiosa y estrambótica. Por ejemplo, era muy sabio en juegos de palabras. Conocía la poesía fidenciana y la macarrónica, la burchellesca y la leporeámbica, y citaba aliteraciones y versos correlativos, encadenados y retrógrados de todos los poetas ociosos, y no pocas rimas compuestas por él mismo. Recuerdo que en San Rochino un día nos hizo repetir no sé cuántas veces esta poesía suya titulada Eco. Incour di donna quanto dura amore, ore. Ed ella non mi amò quando lo amai, mai. Or ci sei tu cesi ti la Mekov. Eco. Y nos daba para descifrar todos los enigmas en octavas de Julio César Croce y aquellos en sonetos de Monetti, y los otros también en sonetos de otro desocupado que había tenido el valor de esconderse bajo el nombre de Catón Uticense. Los había copiado con tinta color tabaco en una vieja libreta de páginas amarillentas. Escuchad este otro de Stagliani. Bonito. ¿Qué será? Escuchad. A un tempo stesso mi son una, edu, e fo due cio, c'era una primamente. Una mia dopra con le cinque sue, contra infiniti c'è in capo alla gente, tutta son bossea dalla cinta in sue, e più, mordo sdanda, c'è con dente. Oh, due bellicci, a contrapposti siti, gliocci o nei piedi, e spesso a gliocci i diti. Me parece verle todavía en el momento de recitar, resumando delicia por toda la cara, con los ojos entornados, haciendo con los dedos un remolino. Mi madre estaba convencida de que bastaba para nuestras necesidades lo que Pinzone nos enseñaba, y tal vez creía, al oírnos recitar los enigmas de Croce o de Stigliani, que teníamos de sobra. No así tía Escolástica, la cual, no habiendo conseguido colocar a mi madre su predilecto pomino, se dedicaba a perseguirnos a Berto y a mí. Pero nosotros, fuertes bajo la protección de mamá, no le hacíamos caso, y ella se enfadaba de tal manera que si lo hubiera podido hacer sin que la vieran o la oyeran, nos habría pegado hasta despellejarnos. Recuerdo que una vez, al salir corriendo en uno de sus acostumbrados enfados, topó conmigo en una de las habitaciones abandonadas. Me agarró por la barbilla, me la apretó fuertemente con los dedos, diciéndome: «Guapo, guapo, guapo». Y acercándome, a medida que lo decía, su cara a la mía con sus ojos en mis ojos, emitió una especie de gruñido y me dijo, refunfuñando entre dientes: «¡Morro de perro!». La tomaba siempre conmigo, que sin embargo aprovechaba mucho más, sin comparación, las enseñanzas de Pinzone que Berto. Pero debía de ser mi cara plácida y enfadosa y aquellos grandes lentes redondos que me habían puesto para enderezarme un ojo, el cual, no sé por qué, tendía a mirar por su cuenta hacia otro lado. Aquellos lentes eran para mí un verdadero martirio. Un buen día los tiré y dejé al ojo en libertad de que mirara donde le diera la gana. A pesar de todo, aunque hubiera mirado rectamente, no me habría hecho más guapo. Yo estaba lleno de salud y me bastaba.
A los 18 años me invadió la cara una barba rojiza y rizada, con perjuicio de la nariz, más bien pequeña, que se encontró como perdida entre ella y la frente, grande y pesada. Tal vez si fuera facultad del hombre la elección de una nariz adecuada a su cara, o si nosotros, al ver a un pobre hombre oprimido por una nariz demasiado grande para su cara Roma, pudiéramos decirle: esta nariz me va bien a mí, me la llevo. Tal vez, digo, yo hubiera cambiado gustos a la mía, y también los ojos y muchas otras partes de mi persona. Pero sabiendo perfectamente que no se puede, seguí resignado con mis facciones y no me preocupaba mucho de ello. Berto, al contrario, hermoso de cara y de cuerpo, por lo menos comparado conmigo, no sabía separarse del espejo y se pulía y se acariciaba y malgastaba dinero sin fin en las corbatas más nuevas, en los perfumes más exquisitos, en ropa interior y vestuario. Para fastidiarle un día yo cogí de su guardarropa un frac flamante, un chaleco elegantísimo de terciopelo negro, el clac, y me fui así vestido de casa. Bata malagna. Mientras tanto iba a llorar con mi madre las malas añadas que le obligaban a contraer deudas muy onerosas para satisfacer nuestros excesivos gastos y los muchos trabajos de reparación de que tenían constantemente necesidad los campos. Hemos tenido otro buen golpe, decía cada vez al entrar. La niebla había destruido en flor las aceitunas de las Due Riviere, o bien la filoxera, los viñedos del Sperone, y era preciso plantar viñas americanas que resistían al mal, y por tanto eran otras deudas. Luego el consejo de vender el Sperone para librarse de los usureros que le asediaban. Y así primero se vendió el Sperone, luego Due Riviere, después San Rocchino. Nos quedaban las casas y la finca de la Stía con el molino. Mi madre esperaba que un día fuera a decirle que se había secado el manantial. Nosotros fuimos en verdad unos vagos y gastábamos sin medida. Pero también es verdad que un ladrón más ladrón que Bata Malagna no volverá a nacer nunca más sobre la faz de la tierra. Es lo menos que puedo decirles en consideración a la parentela que me vi obligado a contraer con él. Él tuvo la habilidad de que no nos faltara nada mientras vivió mi madre, pero aquella opulencia, aquella libertad hasta el capricho de que nos dejaba gozar, servía para esconder el abismo que luego, muerta mi madre, se me tragó a mí solo, ya que mi hermano tuvo la suerte de contraer a tiempo un matrimonio ventajoso. Mi matrimonio, en cambio, tendré que hablar, ¿verdad? ¿Tendré que decirlo, don Eligio, de mi matrimonio? Encaramado allá arriba en una escalera de farolero, don Eligio Pellegrinotto me contesta: ¿y por qué no? Claro, pulidamente. ¿Qué pulidamente? Usted sabe perfectamente que... Don Eligio se ríe y toda la iglesuca desconsagrada con él. Luego me aconseja: si yo fuera usted, señor Pascual, antes me leería algún cuento de Boccaccio o de Bandello. Por el tono, por el tono. La tiene tomada con el tono don Eligio. ¡Puaf! Yo escribo como me viene. Valor, pues. Adelante. Capítulo 4. Fue así. Un día, yendo de casa, me detuve, extrañamente impresionado, ante un pajar enano y panzudo que tenía un puchero en lo alto del palo. «Te conozco», le decía, «te conozco». Luego de repente exclamé:
Ya está, bata malagna. Cogí una horquilla que estaba allí por el suelo y se la clavé en la panza, con tanta voluptuosidad que casi se cae el puchero que había en lo alto del palo. Y he aquí a Bata Malagna cuando, sudado y resoplante, llevaba el sombrero torcido. Se le caía todo, se le caían en su gran cara a ambos lados las cejas y los ojos, se le caía la nariz sobre los bigotes estúpidos y sobre la barbilla, se le caían del cuello los hombros, se le caía la barriga lánguida, enorme, casi hasta el suelo, porque dada la proximidad de éste con sus piernecillas aplastadas, el sastre, para vestirle estas piernecillas, se veía obligado a hacerle unos calzones muy holgados, de forma que desde lejos parecía que iba vestido con una túnica y que la barriga le llegaba hasta el suelo. Ahora bien, no me explico cómo podía Malagna, con una cara y un cuerpo tales, ser tan ladrón. Hasta los ladrones, me imagino, deben de tener una cierta presencia que él me parecía que no tenía. Andaba despacio, con su barriga colgante, siempre con las manos a la espalda, y emitía con tanta fatiga aquella voz suya, blanda, maullante, que me gustaría saber cómo justificaba con su conciencia los hurtos que perpetraba continuamente en perjuicio nuestro. No teniendo, como he dicho, ninguna necesidad de ellos, debía de darse a sí mismo alguna razón, alguna excusa. Tal vez, digo yo, robaba para distraerse de alguna manera. Pobre hombre. En efecto, dentro de sí debía de estar tremendamente martirizado por una de aquellas mujeres que se hacen respetar. Había cometido el error de escoger a su mujer de una clase superior a la suya, que era muy baja. Ahora bien, esta mujer, casada con un hombre de condición igual, tal vez hubiera sido tan fastidiosa como lo era él, al que naturalmente tenía que demostrar, aprovechando la más mínima ocasión, que ella era de buena familia y que en su casa se hacía así y así. Y ya tenéis a Malagna haciendo las cosas así y así, como decía él, para parecer un señor. Pero le costaba tanto, sudaba siempre sudaba. Por añadidura, la señora Wendalina, poco después de su matrimonio, cayó enferma de un mal del que no pudo curarse, ya que para curarse hubiera tenido que hacer un sacrificio superior a sus fuerzas. Privarse nada menos de ciertos pastelillos con trufas, que le gustaban mucho, y de otras golosinas parecidas. Y también, mejor dicho, sobre todo del vino. No es que bebiera mucho, era de buena familia, pero no hubiera tenido que beber ni siquiera un dedo de vino. Eso es. Berto y yo, de jovencillos, estábamos invitados de cuando en cuando a comer en casa de Malagna. Era una distracción oírle sermonear con los debidos respetos a su mujer sobre la continencia, mientras él comía, devoraba con tanta voluptuosidad los manjares más suculentos. No admito, decía, que por el momentáneo placer que experimenta la garganta al paso de un bocado, por ejemplo como este, y se tragaba el bocado, uno tenga que estar luego mal durante todo un día. ¿Qué beneficio reporta? Yo estoy seguro de que luego me sentiría profundamente humillado por ello. Rosina, llamaba la criada, dame un poco más. Es buena esta salsa mahonesa. ¡Cochino!, saltaba entonces la mujer encolerizada. ¡Basta! El Señor tendría que hacerte experimentar qué quiere decir estar mal del estómago. Aprenderías a tener respeto a tu mujer.
¿Cómo? Gwendalina, ¿no lo tengo?, exclamaba Malagna mientras se servía un poco de vino. La mujer por toda respuesta se levantaba de la silla, le arrebataba el vaso de la mano y echaba el vino por la ventana. ¿Por qué lo haces?, gemía aquel sin moverse. Y la mujer le decía: porque para mí es veneno. ¿Ves si me sirvo ni un solo dedo? Si lo hago, quítamelo y échamelo por la ventana como yo he hecho. ¿Comprendes? Malagna, mortificado, sonriente, miraba un poco a Berto, un poco a mí, un poco a la ventana, un poco al vaso, y luego decía: pero Dios mío, ¿eres acaso una niña? ¿Yo? ¿Con la violencia? No, querida, no. Tú, por ti misma, con la razón, deberías imponerte el freno. ¿Y cómo?, gritaba la mujer. ¿Con la tentación bajo los ojos? ¿Viendo que tú lo bebes y lo saboreas y lo miras a contraluz para fastidiarme? Anda ya, si fueras otro marido para no hacerme sufrir. Pues bien, Malagna llegó hasta eso. No bebió más vino para dar ejemplo de continencia a su mujer y para no hacerla sufrir. Luego robaba. Claro, algo tenía que hacer. Pero poco después supo que la señora Gwendalina se bebía el vino a escondidas. Como si para no hacerle daño pudiera bastar con que el marido no se diera cuenta. Y entonces también él, Malagna, volvió a beber, pero fuera de casa, para no mortificar a su mujer. Sin embargo, siguió robando, es verdad. Pero yo sé que él deseaba con todo su corazón una cierta compensación de la mujer por las aflicciones sin fin que le proporcionaba. Es decir, deseaba que ella, un buen día, se decidiera a poner en el mundo un hijo. Eso es. Los robos entonces hubieran tenido una finalidad, una excusa. ¿Qué no se hace por el bien de los hijos? La mujer, sin embargo, perdía la salud de día en día, y Malagna ni siquiera se atrevía a manifestarle este ardentísimo deseo suyo. Tal vez ella era estéril por naturaleza. Había que tener tantas consideraciones por su mal. ¿Y si hubiera muerto de parto? Dios nos libre. Y luego existía también el riesgo de que lo perdiera. Así se resignaba. ¿Era sincero? No lo demostró bastante cuando murió la señora Gwendalina. La lloró mucho, y siempre la recordó con una devoción tan respetuosa que en su lugar no quiso poner a otra señora. Cosa que hubiera podido hacer perfectamente, pues ya se había hecho muy rico. Sino que tomó a la hija de un administrador, sana, florida, robusta y alegre, y solo para que no pudiera haber duda de que tendría de ella la prole deseada. Si se apresuró un poco demasiado, vamos, hay que considerar que él no era un jovencillo y que no tenía tiempo que perder. Yo conocía bien de muchacha a Oliva, la hija de Pedro Salvoni, nuestro colono de Due Riviere. Por su causa, cuántas esperanzas hice concebir a mamá. Es decir, que yo iba a poner juicio y a tomar gusto por el campo. Del consuelo ya no cabía en sí la pobrecilla, pero un día terrible, tía Escolástica le abrió los ojos. ¿Y no ves, boba, que siempre va a Due Riviere? Sí, para la cosecha de la oliva. De una oliva, de una oliva, de una oliva solo, boba. Mamá entonces me dio una reprimenda floreada que me guardara bien de cometer pecado mortal, de inducir en tentación y de perder para siempre a una pobre muchacha, etcétera, etcétera. Pero no había peligro. Oliva era honrada. De una honradez
inderrumbable, porque estaba enraizada en la conciencia del mal que se habría hecho a sí misma si cedía. Esta conciencia precisamente le quitaba todas aquellas insulsas timideces de los pudores fingidos y le hacía ser audaz y ligera. ¿Cómo reía? Los labios, dos cerezas, ¿y qué dientes? Pero de aquellos labios ni siquiera un beso. De los dientes sí, algún mordisco como castigo, cuando yo la cogía por el brazo y no quería dejarla hasta que conseguía darle un beso, por lo menos en el pelo, nada más. Ahora bien, tan hermosa, tan joven y fresca, y una mujer de bata malagna. Bah, ¿quién tiene el valor de volver la espalda a ciertas suertes? Y sin embargo, Oliva sabía perfectamente cómo se había enriquecido Malagna. Me habló tan mal de él un día, luego precisamente por esta riqueza se casó con él. Pasa mientras tanto un año de las bodas, pasan dos, y nada de hijos. Malagna, convencido desde hacía tiempo de que no los había tenido de la primera mujer solo por la esterilidad o por la constante enfermedad de ésta, no concebía ni siquiera de lejos la sospecha de que pudiera depender de él, y empezó a poner mala cara a Oliva. ¿Nada? Nada. Esperó un año más, el tercero, en vano. Entonces comenzó a reprenderla abiertamente y al fin, después de otro año, desesperando ya para siempre en el colmo de la exasperación, comenzó a maltratarla sin ninguna consideración, gritándole a la cara que con aquella aparente lozanía ella le había engañado. Engañado, engañado, que solamente para tener un hijo de ella la había elevado hasta aquel sitio, ocupado ya por su señora, por una verdadera señora, a cuya memoria, si no hubiese sido por esto, nunca hubiese hecho tamaña afrenta. La pobre Oliva no contestaba, no sabía qué decir. Solía venir a nuestra casa para desahogarse con mi madre, que la consolaba con buenas palabras y le decía que esperara todavía, ya que en resumidas cuentas era joven, muy joven. ¿20 años? 22. Entonces, vamos, se había dado más de un caso de tener hijos después de los 10, incluso después de los 15 años del día de las bodas. 15. Pero, ¿y él? Él era ya viejo. ¿Y si desde el primer día había nacido en el ánimo de Oliva la sospecha de que, vamos, entre ella y él, ¿cómo decirlo? De que la falta pudiera ser más de él que suya? A pesar de que él se obstinaba en decir que no, pero ¿se podía hacer la prueba? Oliva, al casarse, se había jurado que se mantendría honesta y no quería, ni siquiera para reconquistar la paz, faltar a su juramento. ¿Que cómo las sé yo estas cosas? Vaya que cómo las sé. Ya he dicho que ella venía a desahogarse a nuestra casa. He dicho que la conocía de muchacha. Ahora la veía llorar por el indigno proceder y la estúpida y provocativa presunción de aquel sucio viejo y... ¿he de decirlo todo? Además, fue que no. Y por tanto, basta. Me consolé de ello pronto. Entonces tenía, o creía tener, que es lo mismo, muchas cosas por la cabeza. Tenía además dinero, que aparte de otras cosas, suministra también ciertas ideas, las cuales sin él no se tendrían. Sin embargo, me ayudaba malditamente a gastarlo Jerónimo II Pomino, que nunca se hallaba bastante provisto por la sabia parsimonia paterna. Mino era como nuestra sombra, por turno de Berto y mía, y cambiaba con maravillosa facultad simiesca.
según frecuentara a Berto o a mí. Cuando se pegaba a Berto, se convertía enseguida en un petimetre y entonces el padre, que también tenía veleidades elegantes, abría un poco la bolsa. Pero con Berto duraba poco. Al verse imitado hasta en el modo de andar, mi hermano perdía enseguida la paciencia, tal vez por miedo al ridículo, y lo maltrataba hasta quitárselo de encima. Mino entonces volvía a pegarse a mí y el padre a cerrar la bolsa. Yo tenía más paciencia que él porque solía divertirme a su costa. Luego me arrepentía. Reconocía que me había excedido por su causa en alguna empresa o forzado mi naturaleza o exagerado la demostración de mis sentimientos por el gusto de aturdirle o de meterle en algún lío del que naturalmente sufría las consecuencias también yo. Mino un día yendo de casa a propósito de Malagna, del que le había contado mis proezas con su mujer, me dijo que había visto a una muchacha, hija precisamente de una prima de Malagna, por la que hubiera cometido gustoso alguna bestialidad. Era capaz de ello, tanto más que la muchacha parecía reacia, pero él no había encontrado manera hasta entonces ni siquiera de hablarle. «No habrás tenido valor de hacerlo», le dije yo riendo. Mino lo negó, pero se ruborizó demasiado al negarlo. «Sin embargo, he hablado con la criada», se apresuró a añadir, «y he sabido cosas muy buenas, ¿sabes? Me ha dicho que tienen siempre en la casa a tu Malagno y que así, al olfato, le parece que está planeando alguna cosa fea, de acuerdo con la prima, que es una vieja bruja». ¿Qué cosa? Dice que va allí a llorar su desgracia de no tener hijos. La vieja, dura, agria, le contesta que le está bien empleado. Parece ser ella que a la muerte de la primera mujer de Malagna se le había metido en la cabeza que se casara con su hija y que hizo lo imposible para conseguirlo. Y que luego, desengañada, ha dicho la mar de barbaridades sobre aquella bestia, enemigo de los parientes, traidor de la propia sangre, etcétera, etcétera, y que la ha tomado con la hija, por no haber sabido atraer al tío. Ahora, finalmente, que el viejo demuestra estar tan arrepentido por no haber hecho feliz a su sobrina, quién sabe qué otra pérfida idea puede haber concebido aquella bruja. Me tapé los oídos con las manos y grité a Mino: «¡Calla!». En apariencia, no, pero en el fondo yo era muy ingenuo en aquel tiempo. Sin embargo, conocedor de las escenas que habían sucedido y sucedían en casa de Malagna, pensé que las sospechas de aquella criada podían ser fundadas y quise probar, en beneficio de Oliva, si podía descubrir alguna cosa. Hice que Mino me diera la dirección de aquella bruja. Mino me recomendó que no le quitara a la muchacha. «No lo dudes», le repuse. «Te la dejo a ti. ¿Qué diablo?». Y al día siguiente, con el pretexto de una letra cuyo vencimiento para aquel día había sabido por casualidad por boca de mamá, fui a buscar a Malagna a casa de la viuda Pescatore. Había corrido a propósito y me precipité dentro, todo acalorado y sudado. «Malagna, la letra». Si no hubiera sabido, ya que no tenía la conciencia limpia, me habría dado cuenta sin duda aquel día al verse ponerse en pie, pálido, desencajado, balbuciendo. ¿Qué? ¿Qué letra?» «La letra que vence hoy. Me envía mamá, que está muy preocupada». Bata Malagna se dejó caer sentado, emitiendo en un interminable todo el susto que por un instante le había oprimido. «Está arreglado, todo arreglado. Por Dios, qué sobresalto. La he renovado por 3 meses, pagando los intereses. ¿Se entiende? ¿Te has pegado realmente a esta carrera por tan poco?
y se echó a reír y a reír haciendo saltar su barriga. Me invitó a que me sentara, me presentó a las mujeres. Matías Pascal, Mariana Dondi, viuda pescatore, mi prima. Romilda, mi sobrina. Quiso que para recobrarme de la carrera bebiera algo. Romilda, si no te molesta, como si estuviera en su casa. Romilda se levantó mirando a su madre para aconsejarse con los ojos de ésta y poco después, a pesar de mis protestas, volvió con una bandeja en la que había un vaso y una botella de vermut. Al verla, enseguida la madre se levantó enfadada diciendo a su hija: «No, no, dame eso». Le quitó la bandeja de las manos y salió para volver a entrar poco después con una bandeja de laca, nueva, en la que había una magnífica botella de Rosoli, un elefante plateado con una bota de vidrio en los lomos y muchos vasitos colgados alrededor que tintineaban. Hubiera preferido vermut. Bebí el Rosoli, bebieron también Malagna y la madre, Romilda no. Aquella primera vez me entretuve poco para tener una excusa para volver. Dije que tenía prisa por tranquilizar a mamá sobre el asunto de la letra y que volvería al cabo de pocos días para gozar con más tranquilidad de la compañía de las señoras. Por el aire con que me saludó no me pareció que Mariana Dondi, viuda pescatore, acogiera con mucho placer el anuncio de una segunda visita mía. Apenas sí me tendió la mano, gélida mano, nudosa, seca, amarillenta. Bajó los ojos y apretó los labios. Me compensó la hija con una simpática sonrisa que prometía cordial acogida y con una mirada dulce y triste al mismo tiempo de aquellos ojos que me hicieron tanta impresión desde la primera vez que los vi. Ojos de un extraño color verde, oscuros, intensos, sombreados por larguísimas pestañas. Ojos nocturnos, entre dos bandas de cabellos negros como el ébano, ondulados, que le bajaban sobre la frente y las sienes, como para que resaltara mejor la viva blancura de la piel. La casa era modesta, pero ya entre los viejos muebles se notaban algunos recién llegados, pretenciosos y desmañados en la ostentación de su novedad, demasiado aparente. Dos grandes lámparas de mayólica, por ejemplo, todavía intactas, de globos de vidrio esmerilado, de extraña forma, sobre una humildísima mesa de mármol amarillento, que sostenía un espejo tétrico en un marco liso, desconchado a trechos, y que parecía abrirse en la habitación como un bostezo de hambriento. Había luego delante del pequeño diván ajado una mesita con las 4 patas doradas y la parte superior de porcelana pintada de vivos colores. Luego un armario de laca japonesa, etcétera, etcétera. Y sobre estos objetos nuevos, los ojos de Malagna se detenían con evidente complacencia, como antes sobre la botella de Rosoli, traída en triunfo por su prima, la viuda pescatore. Las paredes de la habitación estaban casi por entero cubiertas de viejos y no feos grabados, de los que Malagna quiso que admirara algunos, diciendo que eran obra de Francisco Antonio Pescatore, primo suyo, muy buen grabador, muerto o loco en Turín, añadió en voz baja, del que quiso también enseñarme el retrato. Realizado con sus propias manos, por sí mismo, delante de un espejo. Ahora bien, yo, mirando a Romilda y luego a la madre, había pensado poco antes: ¿se parecerá al padre? Ahora, frente al retrato de este, ya no sabía qué pensar. No quiero arriesgarme a hacer suposiciones ultrajantes. Considero, es verdad, a Mariana Dondi, viuda pescatore, capaz de todo. Pero, ¿cómo imaginarme
a un hombre, y además guapo, capaz de haberse enamorado de ella. A no ser que hubiera sido un loco más loco que el marido. Referí a Mino las impresiones de aquella primera visita. Le hablé de Romilda con tal calor admirativo que él enseguida se inflamó, felicísimo de que también a mí me hubiese gustado tanto y de tener mi aprobación. Yo entonces le pregunté qué intenciones tenía. La madre sí, tenía todo el aire de ser una bruja, pero la hija, lo hubiera jurado, era honrada. Ninguna duda sobre los infames propósitos de Malagna. Era preciso, pues, a toda costa, a la mayor brevedad, salvar a la muchacha. ¿Y cómo?, me preguntó Pomino, que estaba pendiente, fascinado de mis labios. ¿Cómo? Ya veremos. Ante todo, habrá que cerciorarse de muchas cosas, ir hasta el fondo, estudiarlo bien. Ya comprendes que no se puede tomar una resolución así, por las buenas. Déjame hacer, te ayudaré. Esta aventura me gusta. Sí, pero, objetó entonces Pomino tímidamente, comenzando a recelar al verme tan infatuado. ¿Quieres decir casarse con ella? Por el momento yo no digo nada. ¿Tienes miedo, tal vez? No. ¿Por qué? Porque veo que corres demasiado, poco a poco, y reflexiona. Si llegamos a saber que realmente es como debería, buena, discreta, virtuosa, bella lo es, no hay duda. Y te gusta, ¿no es verdad? Pongamos ahora que verdaderamente esté expuesta por la perversidad de la madre y de aquel otro canalla, a un peligro gravísimo, a una ruina, a un comercio infame. ¿Vacilarías ante un acto meritorio, una obra santa de salvación? Yo no, no, dijo Pomino. Pero, ¿y mi padre? ¿Se opondría? ¿Por qué motivo? Por la dote, ¿no es verdad? No por otra cosa. Porque ella, ¿sabes?, es hija de un artista, de un valiosísimo grabador, muerto. Sí, muerto, bien en una palabra, en Turín. Pero tu padre es rico y solo te tiene a ti. Por tanto, te puede contentar sin preocuparse de la dote. Y si luego, por las buenas, no consigues convencerlo, no tengas miedo. Un buen vuelo del nido y todo se arregla, Pomino. ¿Tienes el corazón de barro? Pomino se rió y yo entonces le demostré cómo 2 y 2 son 4, que él había nacido para marido, igual que se nace para poeta. Le describí con vivos colores muy seductores la felicidad de la vida conyugal con su Romilda. En efecto, los cuidados, la gratitud que ella hubiera sentido por él, su salvador. Y para terminar, tú, ahora, le dije, debes encontrar el modo y la manera de que ella se fije en ti y hablarle o escribirle. Ya ves, en estos momentos tal vez una carta suya podría ser para ella asediada por aquella araña, un áncora de salvación. Yo, mientras tanto, frecuentaré la casa, vigilaré, procuraré coger la ocasión para presentarte. ¿Entendido? Entendido. ¿Por qué demostraba tanta manía por casar a Romilda? Por nada, lo repito, por el gusto de aturdir a Pomino. Hablaba y todas las dificultades desaparecían. Era impetuoso y tomaba las cosas a la ligera. Tal vez por eso las mujeres me amaban, a pesar de mi ojo un poco desballestado y de mi cuerpo desmadejado. Esta vez, sin embargo, debo decirlo, mi ardor provenía también del deseo de desbaratar la triste telaraña urdida por aquel sucio viejo y dejarle con un palmo de narices.
del pensamiento de la pobre Oliva. Y también, ¿por qué no?, de la esperanza de hacer un bien a aquella muchacha que verdaderamente me había producido una gran impresión. ¿Qué culpa tengo yo si Pomino realizó con demasiada timidez mis prescripciones? ¿Qué culpa tengo yo si Romilda, en lugar de enamorarse de Pomino, se enamoró de mí, que sin embargo le hablaba siempre de él? ¿Qué culpa tengo yo? En fin, ¿qué culpa tengo si la pérfida de Mariana Dondi, viuda pescatore, llegó hasta el punto de hacerme creer que yo, con mi arte, en poco tiempo había conseguido vencer su desconfianza y realizar además un milagro, el de hacerla reír más de una vez con mis salidas atrevidas? La vi cómo cedía poco a poco las armas. Vi que me acogían bien. Pensé que con un jovencito en su casa, rico, yo creía que todavía era rico, y que daba señales indudables de estar enamorado de la hija, ella, Mariana Dondi, había abandonado finalmente su inicua idea, si alguna vez le había pasado por la cabeza. Eso es, había llegado incluso a dudarlo. Hubiera tenido, es verdad, que darme cuenta del hecho de que no había vuelto a encontrar a Malagna en su casa y que podía tener sus razones para recibirme solamente por la mañana. Pero, ¿quién se fijaba en ello? Por otra parte, era natural, ya que yo cada vez, para tener más libertad, les proponía excursiones al campo, que se hacen más gustosamente por la mañana. Además, también yo me había enamorado de Romilda, aunque seguía hablando siempre del amor de Pomino. Enamorado como un loco de aquellos ojos bellos, de aquella naricita, de aquella boca, de todo, hasta de una pequeña verruga que ella tenía en la nuca y hasta de una cicatriz casi invisible en una mano que le besaba y le besaba y le besaba por cuenta de Pomino, perdidamente. Y sin embargo, tal vez no hubiera sucedido nada grave si una mañana Romilda, estábamos en la estía y habíamos dejado a la madre admirando el molino, de repente, dejando a un lado la broma ya demasiado prolongada sobre su tímido amante lejano, no hubiera tenido un imprevisto ataque de llanto y no se me hubiera echado al cuello, conjurándome toda temblorosa a que tuviera piedad de ella, que me la llevara de cualquier manera, con tal que fuera lejos, lejos de su casa, lejos de su madre, de todos, enseguida, enseguida, enseguida. ¿Lejos? ¿Cómo podía llevármela lejos tan de repente? Después, sí, durante varios días, todavía borracho de ella, busqué la manera, resuelto a todo honestamente, y ya empezaba a predisponer a mi madre para la noticia de mi próximo matrimonio, ahora ya inevitable por deber de conciencia, cuando sin saber por qué, me llegó una carta seca de Romilda en la que me decía que no me volviera a ocupar de ella de ninguna manera y que no fuera más a su casa, considerando como terminadas para siempre nuestras relaciones. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Cómo había sucedido? El mismo día, Oliva acudió llorando a nuestra casa para anunciar a mamá que ella era la mujer más infeliz de este mundo y que la paz de su hogar estaba destruida para siempre. Su marido había conseguido demostrar que no era por su culpa que no tenían hijos y había ido a anunciárselo triunfante. Yo estaba presente en aquella escena. Todavía no sé cómo pude contenerme. Me retuvo el respeto por mamá, ahogado por la ira, por el asco.
Corrí a encerrarme en mi habitación y solo con las manos entre los cabellos comencé a preguntarme cómo Romilda, después de todo lo que había sucedido entre nosotros, se podía haber prestado a tanta ignominia. Ah, digna hija de su madre. No solamente habían engañado vilmente al viejo, sino también a mí. También a mí. Y como la madre también ella se había servido de mí ofensivamente para sus infames fines, para sus ladrones deseos. Y aquella pobre Oliva, arruinada, arruinada. Antes de la noche salí todavía todo acongojado hacia casa de Oliva. Llevaba en el bolsillo la carta de Romilda. Oliva, llorando, recogía sus cosas. Quería volver a casa de su padre, al que hasta entonces, por prudencia, ni siquiera había insinuado cuánto le había tocado sufrir. Pero ahora, ¿qué hago aquí?, me dijo. Todo está acabado. Todo está acabado. Si por lo menos hubiera estado con alguna otra, tal vez... Ah, tú sabes, pues, le pregunté, ¿con quién ha estado? Inclinó varias veces la cabeza en 3 sollozos y se escondió la cara entre las manos. Una muchacha, exclamó luego, levantando los brazos. Y la madre, la madre, la madre. De acuerdo, ¿comprendes? La propia madre. ¿Me lo dices a mí?, le dije yo. Ten, lee. Y le tendí la carta. Oliva la miró aturdida, la cogió y me preguntó, ¿qué quiere decir? Apenas sí sabía leer. Con la mirada me preguntó si era realmente necesario que hiciera aquel esfuerzo en aquel momento. Lee, insistí yo. Entonces ella se secó los ojos, abrió la carta y se puso a interpretar la escritura, despacio, silabeando. Después de las primeras palabras, corrió con los ojos hasta la firma y me miró fijamente. ¿Tú? Dame, le dije. Te la leo yo, entera. Pero ella se oprimió la carta contra el pecho. ¡No!, gritó. ¡No te la doy! Ahora me sirve. ¿Y para qué puede servirte?, le pregunté, sonriendo amargamente. ¿Quieres enseñársela? Pero en toda esta carta no hay una palabra por la que tu marido podría dejar de creer en lo que es muy feliz de creer. Te han atrapado bien. Ah, es verdad, gimió Oliva. Se ha puesto hecho una furia, gritándome que me guardara de poner en duda la honorabilidad de su sobrina. ¿Lo ves?, dije yo riendo amargamente. No puedes conseguir nada negando. No lo hagas. Al contrario, tienes que decirle que sí, que es verdad, más que verdad, que él puede tener hijos. ¿Comprendes? Ahora bien, ¿por qué un mes después Malagna pegó furibundo a su mujer y después, con la espuma todavía en la boca, se precipitó en mi casa gritando que exigía enseguida una reparación, porque yo le había deshonrado, arruinado una sobrina, una pobre huérfana? Añadió que para no dar un escándalo hubiera querido callar, por compasión a aquella pobrecilla no teniendo él hijos. Había resuelto quedarse con la criatura cuando naciera, como si fuese suya. Pero ahora finalmente que Dios le había querido dar el consuelo de tener un hijo legítimo, él, de su propia mujer, no podía, en conciencia no podía, hacer de padre de aquel otro que iba a tener su sobrina. Matías, vea lo que hace. Matías, ponga remedio, concluyó, congestionado por el furor. Y enseguida, obedézcame enseguida, y no me obliga a hablar más o a hacer algún despropósito.
Al llegar a este punto, razonemos un poco. Yo las he visto de todos colores. Pasar incluso por imbécil o por peor, en el fondo no sería para mí mucha cosa. Lo repito, estoy ya como fuera de la vida y no me importa nada, nada. Por tanto, si al llegar a este punto quiero razonar, es solamente por lógica. Me parece evidente que Romilda no ha debido de hacer nada malo, por lo menos para que engañara a su tío. Si no, ¿por qué Malagna habría enseguida echado en cara a su mujer la traición y me habría culpado a mí ante mi madre de haber ultrajado a su sobrina? Romilda en efecto sostiene que poco después de aquella excursión nuestra a la Stía, su madre, habiendo recibido de ella la confesión de amor que ya la ataba a mí indisolublemente, encolerizada a más no poder, le había gritado que nunca jamás consentiría en que se casara con un vago ya casi al borde del precipicio. Ahora bien, como ella por su voluntad se había procurado el peor mal que puede suceder a una muchacha, a su previsora madre no le quedaba otro partido que sacar de este mal el mayor beneficio. Es fácil de comprender cuál era. Malagna llegó a la hora acostumbrada, ella se fue con un pretexto y la dejó sola con el tío. Entonces ella, Romilda, llorando, dice, cálidas lágrimas, se arrojó a los pies de él, le dijo su desgracia y lo que la madre pretendía de ella, y le rogó que intercediera, que indujera a su madre a darle consejos más honestos, ya que ella era de otro y a éste quería mantenerse fiel. Malagna se enterneció, pero hasta un cierto punto. Le dijo que ella todavía era menor de edad y que por eso estaba bajo la potestad de la madre, la cual, si quisiera, podría incluso actuar contra mí judicialmente, que también él, en conciencia, hubiera tenido que desaprobar un matrimonio con un díscolo de mi calaña, malgastador y sin cabeza, y que por eso no podía aconsejárselo a su madre. Le dijo que era preciso que ella sacrificara alguna cosa a la justa y natural indignación materna, cosa que por otra parte sería su fortuna. Y concluyó diciendo que no podía hacer otra más que atender al recién nacido, hacerle de padre, porque él no tenía hijos y deseaba desde mucho tiempo tener uno. ¿Puede uno ser, pregunto yo, más honrado? Eso es, todo lo que había robado al padre se lo devolvería al hijo que iba a nacer. ¿Qué culpa tiene él si yo, luego, ingrato y desagradecido, fui a estropearle las cosas en su propia casa? Dos no. Eso sí que no. Le parecieron demasiados, tal vez porque habiendo ya Roberto, como he dicho, celebrado un matrimonio ventajoso, estimó que no le había perjudicado tanto que tuviera que rendir también para él. En conclusión, se ve que habiendo ido a parar en medio de tan buena gente, todo el mal lo había hecho yo, y tenía por tanto que pagarlo. A lo primero me negué desdeñosamente. Luego, por los ruegos de mi madre, que ya veía la ruina de nuestra casa y esperaba que yo pudiera salvarme casándome con la sobrina de aquel enemigo suyo, cedí y me casé. Pendía, tremenda sobre mi cabeza, la ira de Mariana Dondi, viuda pescatore. Capítulo 5. Maduración. La bruja no encontraba paz ni sosiego. ¿Qué has logrado?, me preguntaba. ¿No te bastaba con haberte introducido en mi casa como un ladrón para rondar a mi hija y arruinármela?
¿No te bastaba? Ah, no, querida suegra, le contestaba yo, porque si me hubiera parado allí le hubiese dado un placer, hecho un servicio. ¿Lo oyes? Chillaba entonces a la hija. ¡Se vanagloria! Osa vanagloriarse además de la hermosa proeza que ha cometido con aquella, y aquí una retahíla de sucias palabras a costa de Oliva. Luego, con las manos en las caderas, sacando los codos, añadía: «Pero, ¿qué has logrado? ¿No has arruinado también a tu hijo así? Pero, ¿y a él qué le importa? También aquel es suyo, es suyo». Nunca dejaba de vertear al final este veneno, sabiendo la virtud que éste tenía en el espíritu de Romilda, llena de celos por aquel hijo que le nacería a Oliva entre la abundancia y la alegría, mientras que el suyo lo haría en la angustia, en la incertidumbre del mañana y entre toda aquella guerra. Aumentaba estos celos, además, las noticias que alguna buena mujer, fingiendo que no sabía nada, iba a llevarle de la tía Malagna, que estaba tan contenta, que se sentía tan feliz de la gracia que finalmente Dios había querido concederle. Ah, estaba hecha una flor. Nunca había estado tan guapa y lozana. Y ella, mientras tanto, hundida allí en un sillón con continuos mareos, deshecha, pálida, embrutecida, sin un momento ya de tranquilidad, sin ni siquiera ganas de hablar o de abrir los ojos. ¿Culpa mía también? Parecía que sí. No me podía ya ni ver ni oír. Y aún fue peor cuando, para salvar la finca de la stía con el molino, tuvimos que vender las casas y mi pobre madre se vio obligada a entrar en el infierno de mi casa. Aquella venta no sirvió de nada. Malagna, con aquel hijo que le iba a nacer, que le permitía no tener más respetos ni escrúpulos, hizo la última. Se puso de acuerdo con los usureros y, sin figurar, compró él las casas por pocos cuartos. De esa manera las deudas que pesaban sobre la stía quedaron en su mayor parte al descubierto, y los acreedores pusieron la finca junto con el molino bajo administración judicial y nos liquidaron. ¿Qué hacer? Me puse, pero casi sin esperanza, a buscar un empleo cualquiera para proveer a las necesidades más urgentes de la familia. No servía para nada y la fama que me había ganado con mis empresas juveniles y con mi vagancia no invitaban a nadie a darme trabajo. Además, las escenas a que diariamente me tocaba asistir y tomar parte en mi casa me quitaban aquella calma que necesitaba para recogerme un poco al objeto de considerar lo que hubiera podido y sabido hacer. Me daba una auténtica repugnancia ver a mi madre allí, en contacto con la viuda Pescatore, mi santa viejecita, ya no ignorante, pero a mis ojos irresponsable de sus errores, provenientes de no haber sabido creer que pudiera llegar a tanto la maldad de los hombres. Estaba toda recogida en sí misma, con las manos en el regazo, los ojos bajos, sentada en un rincón, pero como si no estuviera muy segura de poder estar allí, en aquel sitio, como si siempre estuviera esperando marcharse dentro de poco, si Dios lo quería. Y no fastidiaba ni siquiera el aire. De cuando en cuando sonreía a Romilda compasivamente, no se atrevía ya a acercársele, porque una vez, pocos días después de su entrada en nuestra casa, al acudir a prestarle ayuda, aquella bruja la había apartado de mala manera. Déjeme, ya sé yo lo que hay que hacer. Por prudencia, porque Rumilda realmente tenía necesidad de ayuda en aquel momento, me callé, pero vigilaba para que nadie le faltara el respeto. Mientras tanto me daba cuenta de que esta guardia que yo montaba alrededor de mi madre indignaba sordamente a la bruja y también a mi mujer, y temía
que cuando yo no estuviera en casa, ellas, para desahogar su cólera y vaciarse el corazón de bilis, la maltrataran. Estaba seguro de que mamá no me hubiera dicho nunca nada, y este pensamiento me torturaba. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces la miré a los ojos para ver si había llorado? Ella me sonreía, me acariciaba con la mirada y luego me preguntaba, ¿por qué me miras así? ¿Estás bien, mamá? Hacía un leve gesto con la mano y me contestaba, bien, ¿no lo ves? Ve con tu mujer, ve, sufre, pobrecita. Pensé en escribir a Roberto, que estaba en Oneglia, para decirle que se llevara a su casa a mamá, no para quitarme aquel peso que tan gustosamente soportaba incluso en las estrecheces en que me encontraba, sino únicamente por el bien de ella. Berto me contestó que no podía. No podía porque sus condiciones frente a la familia de su mujer y de la mujer misma eran penosísimas después de nuestro revés. Él vivía ahora de la dote de la mujer y no podía, por tanto, imponer a ésta, además, el peso de la suegra. Por otra parte, mamá decía, tal vez se hubiera encontrado mal en su casa, porque también él convivía con la madre de su esposa, buena mujer sí, pero que podía convertirse en mala a causa de los inevitables celos y de los roces que nacen entre las suegras. Era pues mejor que mamá se quedara en mi casa. Si no por otra cosa, así por lo menos no se alejaría durante sus últimos años de su pueblo y no se vería obligada a cambiar de vida y de costumbres. Finalmente decía que sentía mucho no poder, por todas las consideraciones expuestas más arriba, prestarme ni el más mínimo socorro pecuniario, como con todo su corazón hubiera querido. Yo le escondí aquella carta a mi madre. Tal vez si mi espíritu exasperado no me hubiese ofuscado, no me habría indignado tanto. Hubiera considerado, por ejemplo, según la natural disposición de mi espíritu, que si a un ruiseñor le arrancaran las plumas de la cola, puede decir, me queda el don del canto, pero si se las arrancaran a un pavo real, ¿qué le queda? Romper, aunque fuera poco, el equilibrio que le costaba tanto ingenio, el equilibrio con el que podía vivir pulidamente e incluso con un cierto aire de dignidad, a espaldas de la mujer. Hubiera sido para Berto un sacrificio enorme, una pérdida irreparable. Aparte de su hermosa presencia, de sus correctos modales y de su aspecto de señor elegante, él no tenía nada más que dar a su mujer, ni siquiera una brizna de corazón que tal vez la hubiera compensado del fastidio que habría podido acarrearle mi pobre madre. Pero Dios le había hecho así. De corazón le había dado muy poquitín. ¿Y qué podía hacerle el pobre Berto? Mientras tanto, las angustias aumentaban y yo no encontraba remedio a ellas. Se vendieron las joyas de mamá, queridos recuerdos. La viuda Pescatore, temiendo que yo y mi madre dentro de poco tuviéramos que vivir de su pequeña renta total de 42 liras al mes, se iba volviendo de día en día más sombría y de más hoscos modales. Preveía de un momento a otro una irrupción de su furor, contenido demasiado tiempo, tal vez por la presencia y por la contención de mamá. Al verme rodar por la casa como una mosca sin cabeza, aquel huracán de mujer me lanzaba malas miradas, como rayos tempestuosos. Salía para quitar la corriente e impedir la descarga, pero luego temía por mi madre y volvía a casa. Un día, sin embargo, no llegué a tiempo. La tempestad finalmente había estallado y por un pretexto futilísimo, por una visita de las dos viejas criadas a mamá. Una de ellas, no habiendo podido ahorrar nada porque había tenido que mantener a una hija suya viuda con 3 niños, había entrado a servir enseguida en otra casa.
Pero la otra, Margarita, sola en el mundo, más afortunada, podía ahora descansar en su vejez con los ahorros reunidos durante tantos años de servicio en nuestra casa. Ahora bien, parece ser que con estas dos buenas mujeres, compañeras leales durante tantos años, mamá se había lamentado quedamente de aquel mísero y amarguísimo estado suyo. Entonces Margarita, la buena viejecilla, que ya lo había sospechado y no se atrevía a decírselo, le había ofrecido que se fuera con ella a su casa. Tenía 2 habitaciones limpias con una terracita que daba al mar, llena de flores. Hubieran vivido juntas, en paz. Oh, ella se hubiera sentido feliz de poderla seguir sirviendo, de poderle demostrar el afecto y la devoción que sentía por ella. Pero, ¿podía aceptar mi madre el ofrecimiento de aquella pobre anciana? De ahí la ira de la viuda Pescatore. Al volver a casa la encontré con los puños tendidos contra Margarita, la cual le hacía cara valerosamente, mientras mamá, asustada con lágrimas en los ojos, toda temblorosa, se agarraba con ambas manos a la otra viejecilla, como para protegerse. Ver a mi madre en aquella postura y perder la luz de los ojos fue todo uno. Agarré por un brazo a la viuda Pescatore y la envié rodando lejos. Ella se enderezó en un relámpago y vino a mi encuentro para saltarme encima, pero se detuvo delante de mí. ¡Fuera!, me gritó. ¡Tú y tu madre, vamos, fuera de mi casa! Oye, le dije yo entonces con la voz que me temblaba a causa del violento esfuerzo que hacía para contenerme. Oye, vete tú ahora mismo por tus piernas y no me provoques más. Vete por tu bien. ¡Vete! Romilda, llorando y gritando, se levantó del sillón y se arrojó en brazos de su madre. No, tú conmigo, mamá. No me dejes aquí sola. Pero aquella digna madre la rechazó furibunda. ¿No lo has querido? Aguanta pues a este mal ladrón. Yo me voy sola. Pero no se fue. Ya se comprende. 2 días después, enviada, supongo, por Margarita, vino con gran furia como de costumbre tía Escolástica para llevarse a mamá. Esta escena merece ser representada. La viuda Pescatore aquella mañana estaba haciendo pan, arremangada con las faldas hacia arriba y ligadas en torno a la cintura para no ensuciárselas. Se volvió apenas al ver entrar a la tía y siguió amasando como si no viniera nadie. La tía no le hizo caso. Por otra parte, había entrado sin saludar a nadie, recta hacia mi madre, como si en aquella casa no hubiera otra persona que ella. Vamos, enseguida, vístete, vendrás conmigo. He oído no sé qué campanas y ya estoy aquí. Vamos, aprisa, el latillo. Hablaba a saltos, la nariz retorcida, fiera, en su cara morena, histérica, le temblaba, se le arrugaba de cuando en cuando y los ojos le echaban chispas. La viuda Pescatore callaba. Después de amasar, mezclada la harina y coagulada en pasta, ahora la blandía en lo alto y la arrojaba con fuerza a propósito contra la artesa. Así contestaba a lo que decía la tía. Esta entonces aumentó la dosis y la otra golpeando cada vez más fuerte. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no? ¡Claro, sin duda! Luego, como si no bastara, fue a buscar el rodillo y lo dejó allí al lado, sobre la artesa, como si dijera, tengo además esto. Nunca lo hubiera hecho, tía Escolástica se puso en pie de un salto, se quitó furiosamente el chal que llevaba sobre los hombros y se lo arrojó a mi madre. Ten, déjalo todo, vamos enseguida.
y fue a plantarse ante la viuda pescatore. Esta, para no tenerla tan cerca, dio un paso atrás, amenazadora, como si quisiera blandir el rodillo, y entonces tía Escolástica cogió con las dos manos de la artesa la pasta, se la aplastó en la cabeza, se la desparramó por la cara y con los puños cerrados se la metió por la nariz, por los ojos, por la boca, donde podía. Luego cogió por un brazo a mi madre y se la llevó. Lo que siguió fue para mí solo. La viuda pescatore, rugiendo de rabia, se arrancó la pasta de la cara, de los cabellos, todos empastados, y vino a echármela por la cabeza a mí, que me reía en una especie de convulsión. Me agarró por la barba, me arañó, luego como loca se arrojó al suelo y comenzó a arrancarse los vestidos, a revolcarse frenética por el pavimento. Mi mujer, mientras tanto, Sid venia verbo, vomitaba entre agudísimos chillidos, mientras yo, ¡las piernas! ¡Las piernas!, gritaba a la viuda pescatore por el suelo. ¡No me enseñe las piernas, por favor! Puedo decir que desde entonces comencé a encontrar gusto de reírme de todas mis desgracias y de todos mis tormentos. En aquel instante me vi actor de una tragedia tan grotesca que más hubiera sido imposible imaginarla. Mi madre, que había salido corriendo con aquella loca, mi mujer, que dejémosla estar, Mariana Pescatore allí por el suelo y yo, que ya no tenía pan, lo que se dice pan para el día siguiente, yo, con la barba toda empastada, con la cara arañada, mojado todavía no sabía si de sangre o de lágrimas a causa de la excesiva risa. Fui a asegurarme al espejo. Eran lágrimas, pero también estaba bien arañado. ¡Ah! Aquel ojo mío, en aquel momento cuánto me gustó. Por desesperado se me había puesto a mirar hacia otro lado, más que nunca, por su cuenta, y me marché resuelto a no volver a casa, si antes no encontraba la manera de mantener, aunque fuera miserablemente, a mi mujer y a mí. Por la rabiosa indignación que sentía en aquel momento hacia el atolondramiento mío de tantos años, deducía fácilmente que mi desgracia no podía inspirar a nadie, no ya con compasión, sino ni siquiera consideración. Me lo había merecido. Solo uno podía tener piedad de ella, aquel que había arramblado con todas nuestras cosas. Pero figúrense si Malagna podía sentirse obligado a socorrerme después de cuanto había sucedido entre él y yo. La ayuda, en cambio, me llegó de quien menos me la hubiera podido esperar. Me quedé todo aquel día fuera de casa y hacia el atardecer me topé por casualidad con Pomino, que fingiendo no darse cuenta de mí, quería pasar de largo. ¡Pomino! Se volvió con la cara oscura y se detuvo con los ojos bajos. ¿Qué quieres? ¡Pomino!, repetí yo más fuerte, sacudiéndole por un hombro y riéndome de su cara seria. ¿Va en serio? ¡Oh, ingratitud humana! Además, estaba enfadado conmigo por la traición que, según él, había hecho yo. No conseguí convencerle de que la traición, en cambio, me la había hecho él a mí, y que hubiera tenido no solo que darme las gracias, sino que arrojarse de bruces al suelo y besar donde yo ponía los pies. Estaba todavía como borracho de aquella mala alegría que se había apoderado de mí desde que me había mirado en el espejo. ¿Ves estos arañazos?, le dije en un determinado momento. Ella me los ha hecho. ¿Es decir, tu mujer? Su madre. Y le narré cómo y por qué. Sonrió, pero parcamente. Tal vez pensó que la viuda pescatore no le hubiera hecho a él aquellos arañazos. Él estaba en muy otras condiciones que las mías y tenía otra índole y otro corazón. Me asaltó entonces la tentación de preguntarle por qué, pues, si realmente estaba tan dolorido,
no se había casado él con Romilda a tiempo, incluso huyendo con ella, como yo le había aconsejado antes que, por su ridícula timidez o por su indecisión, me hubiera ocurrido a mí la desgracia de enamorarme de ella. Y muchas cosas más hubiera tenido que decirle en la excitación en que me encontraba, pero me contuve. En cambio le pregunté, tendiéndole la mano, ¿con quién iba aquellos días? Con nadie, suspiró él entonces. Con nadie. Me aburro mortalmente. Por la exasperación con que profirió estas palabras me pareció comprender de repente la verdadera razón por la que Pomino estaba tan dolido. Tal vez no echaba tanto de menos a Romilda como la compañía que le faltaba. Berto ya no estaba. Conmigo ya no podía ir porque estaba Romilda de por medio. ¿Y qué le quedaba, pues, por hacer al pobre Pomino? «Cásate», le dije, «verás qué alegre se está». Pero él meneó la cabeza seriamente, con los ojos cerrados, levantó una mano y dijo, «Nunca, nunca más». «Bravo, Pomino, persevera. Si deseas compañía, estoy a tu disposición, incluso toda la noche si quieres». Y le manifesté el propósito que me había hecho al salir de casa y le expuse también las desesperadas condiciones en que me encontraba. Pomino, como buen amigo que era, se conmovió y me ofreció el poco dinero que llevaba consigo. Le di las gracias de corazón y le dije que aquella ayuda no me serviría de nada. Al día siguiente estaría lo mismo. Lo que necesitaba era un empleo fijo. «Espera», exclamó entonces Pomino, «¿sabes que mi padre está ahora en el ayuntamiento?» «No, pero me lo imagino. Asesor municipal para la instrucción pública». «Esto no me lo hubiera imaginado. Ayer por la noche mientras cenábamos... Espera, ¿conoces a Romitelli?» «No». «¿Cómo que no? Aquel que está allá abajo en la biblioteca Bocamasa. Está sordo, casi ciego, chochea y casi no se sostiene ya sobre las piernas. Ayer por la noche, mientras cenábamos, mi padre me decía que la biblioteca se encuentra en un estado lamentable y que hay que poner remedio con la máxima solicitud. Este es el puesto para ti». «¿Bibliotecario?», exclamé. «Pero yo... ¿por qué no?», dijo Pomino. Si lo ha hecho tanto tiempo Romitelli». Esta razón me convenció. Pomino me aconsejó que tía Escolástica hablara de ello con su padre, sería lo mejor. Al día siguiente fui a visitar a mamá y hablé con ella, ya que tía Escolástica no quería dejarse ver por mí. Y así, 4 días después, fui bibliotecario. 60 liras al mes, más rico que la viuda Pescatore. Podía cantar victoria. Durante los primeros meses fue casi una diversión con aquel Romitelli, a quien no hubo manera de hacer comprender que había sido jubilado por el ayuntamiento y que por eso no tenía que ir más a la biblioteca. Cada mañana a la misma hora, ni un minuto antes ni un minuto después, lo veía aparecer andando a 4 pies, comprendidos los 2 bastones, uno en cada mano que le servían mejor que los pies. En cuanto llegaba, se sacaba del bolsillo del chaleco un viejo reloj de cobre y lo colgaba de la pared con toda su formidable cadena. Se sentaba con los 2 bastones entre las piernas. Se sacaba del bolsillo la pipa, la tabaquera y un pañuelo a cuadros rojos y negros. Cogía un buen puñado de tabaco, se limpiaba, luego abría el cajón de la mesita y sacaba de él un libraco que pertenecía a la biblioteca. Diccionario histórico de los músicos, artistas y aficionados muertos y vivos, impreso en Venecia en el año 1758. «¡Señor Romitelli!», le gritaba yo, viéndole hacer todas esas operaciones tranquilísimamente sin dar la más mínima señal de advertir mi presencia. «Pero,
¿A quién se lo decía? No oía ni siquiera los cañonazos. Le sacudía por un brazo, él entonces se volvía, guiñaba los ojos, contraía toda la cara para mirarme y luego me enseñaba sus dientes amarillos, tal vez pretendiendo sonreírme de esta manera. Luego inclinaba la cabeza sobre el libro como si quisiera hacerlo servir de almohada. Pero no, leía de aquella manera, a 2 centímetros de distancia con un solo ojo. Leía en voz alta. Birnbaum, Juan Abraham. Birnbaum, Juan Abraham hizo imprimir. Birnbaum, Juan Abraham hizo imprimir en Leipzig en 1738. En Leipzig en 1738. Un opúsculo en octavo. En octavo. Observaciones imparciales sobre un paso delicado del músico crítico. Mizler insertó este escrito en el primer volumen de su biblioteca musical en 1739 y seguía así repitiendo 2 o 3 veces nombres y fechas como para aprendérselos de memoria. No sabría decir por qué leía tan fuerte. Repito, no oía ni siquiera los cañonazos. Yo le contemplaba asombrado. ¿Qué podía importarle a aquel hombre reducido a aquel estado, a 2 pasos de la tumba? Murió, en efecto, 4 meses después de mi nombramiento de bibliotecario. ¿Qué podía importarle que Birnbaum, Juan Abraham, hubiera hecho imprimir en Leipzig en el año 1738 un opúsculo en octavo? Y si por lo menos no le hubiera costado todo aquel trabajo la lectura, no había más remedio que reconocer que no podía prescindir de aquellas fechas y de aquellas noticias de músicas. Él, tan sordo. Artistas y aficionados muertos y vivos hasta 1758. ¿O creía tal vez que un bibliotecario, al estar la biblioteca hecha para leer en ella, estuviese obligado a leer, puesto que no había visto aparecer por allí nunca a nadie, y había cogido aquel libro como hubiera podido coger otro? Chocheaba tanto que también esta suposición es posible. Mejor dicho, es mucho más probable que la primera. En la mesa del centro había una capa de polvo alta, por lo menos de un dedo. Tan alta que yo, para reparar en cierta manera la negra ingratitud de mis conciudadanos, pude trazar con grandes letras esta inscripción. A Monseñor Bocamassa, munificentísimo donador, como perenne prueba de gratitud, sus conciudadanos pusieron esta lápida. Además, de cuando en cuando se caían de las estanterías 2 o 3 libros, seguidos de unos ratones tan grandes como un conejo. Para mí fueron como la manzana de Newton. ¡Ya lo he encontrado!, exclamé todo contento. Esta es la ocupación para mí, mientras Romitelli lee su Birnbaum.